Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Vamos a ir aceptando las que tenemos en sala de espera y ya en unos segunditos vamos a iniciar. Bueno, igualmente ahí voy aceptando a las personas que se nos siguen uniendo. Em, Darles, bueno, la más cordial bienvenida a todas las personas que se nos están incorporando a este webinar para el CITEC y para Global Opportunities. Es una gran satisfacción y placer ver todas estas participaciones que estamos teniendo para hoy. Esperamos que este tema sea de mucho provecho, que puedan evacuar todas aquellas dudas dentro del tiempo que nos sea posible, ¿verdad? Ahí don Luis se les va a estar colaborando con todo aquello que se les pueda presentar. Igualmente, recordarles las actividades que estamos teniendo en estos últimos 2 meses, que puedan estar ahí atentos a nuestras redes. Y sin más, voy a presentar a la licenciada que nos acompaña hoy como facilitadora. Entonces, ella es la licenciada Mildred Gutiérrez, es socia principal de Global Opportunities y cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho migratorio canadiense. Ella tiene un enfoque especializado en procesos de residencia permanente tanto a nivel federal como provincial, ya sea dentro de la clase económica o reunificación familiar. Está debidamente autorizada para ejercer como consultora reglamentada en inmigración canadiense por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía. Asimismo, posee la licencia correspondiente para ejercer legalmente en la provincia de Saskatchewan. Saskatchewan. Em, entonces, bueno, un gusto tener acá tanto a la licenciada como a don Luis y les damos el pase para que puedan iniciar. Adelante. Bien, pues muchas gracias por la presentación y bueno, vamos a dar inicio en este caso y ya están viendo en pantalla la presentación y bueno, pues más adelante, ya que avancemos como tal, si tienen algunas preguntas o demás, las pueden ir dejando en en el chat en este caso, pero bueno, sí les pediría que fuera ya un poquito más adelante cuando terminamos para poder verlas. Si no, bueno, estoy conversando y de repente se me pueden pasar. Pero bueno, pues vamos a el día de hoy a revisar sobre todo procesos que están enfocados a la parte de residencia en este caso. Y bueno, vamos a tener un enfoque obviamente a nivel profesional. Entiendo que ustedes pueden, aunque estudiaron quizá dentro de la misma institución, pueden haber estudiado en diferentes áreas. Así que bueno, vamos a estar hablando pues de manera general en ese sentido. Hay algunas cosas pues en particular que ya les explicaremos cómo se revisan a lo largo de de la charla. Pero bueno, en este caso,
vamos a estar hablando de lo que es una residencia permanente, lo que son visas temporales, en qué consisten los programas en este caso al respecto, categorías de selección preferencial y bueno, en sí las regulaciones para los ingenieros. Cuando las hay, en este caso con la parte de tecnólogos no la requieren, pero de todas maneras en algunas cosas muy particulares podría ser. Y bueno, vamos a estar también hablando de programas provinciales. Así que, pues, Canadá en general es un país que sí tiene una necesidad de migrantes, pero tiene un enfoque específico que en este caso es a nivel profesional. Y en ese sentido, pues, están enfocadas sus políticas en este caso a, pues, tratar de incorporar aquellas personas que ya cumplan con ciertos requisitos que iremos viendo en ese sentido, pero no se requiere una oferta laboral para comenzar con el proceso. Más bien los elementos que ustedes ya tienen, en este caso en cuanto a su perfil, pues son válidos para incorporarnos. Existen más de 80 programas, pero los programas están en constante cambio. En este caso, ¿no? Este año pueden ser unos, el año que viene van variando, pueden mantener el nombre, pero siempre están en constante cambio. Entonces, si es algo que ustedes están viendo de manera, digamos, a corto o mediano plazo, bueno, pues las cosas que estamos hablando en ese sentido, em, pues vamos a estar con lo que abarcamos, pero si dices, bueno, esto es algo que todavía no tengo certeza, lo quiero ver, lo estoy pensando, pero a lo mejor no sé, en 2, 3 años es cuando ya lo quiero planificar, bueno, pues obviamente habrá que ver nuevamente el proceso como tal, porque parece entonces, pues, pudiera ya variar en ese sentido. Así que bueno. Ya nos presentaron, gracias en este caso, y bueno, pues en efecto somos un despacho migratorio, radicamos en Toronto y contamos con las licencias pertinentes para ejercer derecho migratorio, en este caso canadiense, ni tanto a nivel federal como provincial. Y en ese sentido, pues vamos a revisar en este caso, qué es en principio lo que queremos hacer propiamente. Queremos establecernos de manera temporal, queremos establecernos ya de manera permanente con todos los derechos que implica la residencia permanente. Así que eso es lo primero o lo primordial, ¿no? Tener claridad en cuanto a lo que queremos hacer. Quiero venir a visitar, a estudiar, a trabajar simplemente por un tiempo o ya me quiero establecer y vivir en Canadá como tal, ¿no? Cada paso puede ser distinto o uno nos puede llevar al otro. En el caso de las visas temporales, eventualmente si se ejecutan de cierta manera, pudieran llevar a la residencia permanente, pero en ese sentido, pues también hay que tener en cuenta lo que queremos hacer para poder centrarnos de mejor manera, pues en un plan de acción. Entonces, las visas son temporales. Estas sí atienden a nuestra nacionalidad. Ok, entonces en este caso, si ustedes en Costa Rica em, quieren venir por un periodo temporal, pues por ejemplo puede ser un ETA, que es realmente no es algo extraordinario para, por ejemplo, si queremos venir como turistas, que son estancias cortas, ¿no? Recreación, visita, o luego están las visas de estudio. Depende qué tipo de estudio quieran hacer. Aquellos que son válidos para migración, pues son programas ya a nivel universitario, posgrado, en ese sentido. Y es importante que aquellas personas que quieran enfocarse al estudio dentro de Canadá revisen con anticipación lo que implica, porque una cosa es el estudio en función académica, pero otra cosa es el estudio ya en cuestiones migratorias, ¿no? En función de saber si nos otorga el permiso de estudiar, pero también trabajar, pero eventualmente avanzar un permiso posgraduación para poder mantenernos trabajando. Si tenemos familia, la podemos incorporar o no. Los fondos financieros, porque hemos tenido muchos cambios a las visas de estudiantes, sobre todo. Hay un límite específico de estudiantes que se va a estar aceptando los próximos años. Y muchas personas tienden a pensar o a confundir el hecho de que Canadá no necesariamente ya necesite migrantes o estas cosas. No, limita las visas, porque eso sí,
Esto tiene que ver más con algunos sucesos que se dieron en los últimos años de, estuvo muy abierto digamos, los programas a quienes querían incorporarse, sobre todo a estudiar, pero también hubo un abuso importante de esas visas. Entonces, bueno, ahora digamos que en lo que reestructuran este proceso y dan pie a algunos parámetros para tratar de evitar ese tipo de situaciones, pues han impuesto algunas cosas que tampoco son algo extraordinario en ese sentido, pero sí es importante tener en cuenta que no cualquier tipo de estudio nos abre camino en la parte migratoria. Y lo mismo pasa con las visas de trabajo, porque la mayoría tiene la idea de primero voy, trabajo, tengo que buscar un trabajo y entonces luego ya me establezco y demás. Y la realidad es que el sistema canadiense no necesariamente funciona así. Si lo que queremos es optar directamente a una visa de trabajo, esto puede ser uno de los procesos más complejos porque ahí dependemos de que una empresa quiera hacerlo por nosotros, porque en primera instancia, dependiendo del tipo de posición, que te vayan a ofrecer, bueno, pues sí puede ser algún tipo de tratado que exista entre Costa Rica y Canadá que se pueda usar para que sea más ágil esa contratación, o si es el proceso ordinario que se llama LMIA en este caso. Pero bueno, en ese sentido sí dependemos de que la empresa esté en la disposición de hacerlo, porque bueno, piden corroborar que no había residente ciudadano que pudiera cumplir esas funciones. Em, el salario que te va a pagar conforme a la posición que vas a estar ejecutando, pues sea el salario que corresponde, y que la empresa está establecida dentro de Canadá, que cuenta con todos los elementos indispensables en ese sentido para cubrir, pues, tu salario. Y bueno, dependiendo del tipo de visa o demás de trabajo, porque hay diferentes, pues lo que aplica, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú estudiaste, estás enfocado, pues no sé, a áreas de construcción, a áreas que están más hacia la parte de ingeniería civil, o estás más como en un área industrial, bueno, pues en ese sentido, o dependiendo de eso, la experiencia que tienes, pues la posición que puedes optar. No es como que, oye, yo, no sé, estudié tal cosa, pero me están ofreciendo trabajo en algo totalmente distinto. No, no funcionaría, no, no aplica, ¿no? Entonces, las visas como tal tienen fecha de expiración, no necesariamente nos otorgan beneficios permanentes, requieren una renovación constante o cambios si de repente queremos pasar de un proceso a otro. No aplica la de déjame voy y viajo y luego veo ahí ya como turista, de repente a lo mejor ya voy y así me van a contratar. No, incluso dentro de Canadá no necesariamente se puede hacer ese cambio. Entonces, sí es importante tener claridad si queremos venir de manera temporal o ya queremos establecernos dentro de Canadá, ¿no? En este caso, dependiendo de lo que quieran hacer, pues el proceso a seguir en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, específicamente con Costa Rica, existe, hay una categoría, es un programa que se llama International Experience Canada, y dentro de este programa existen tres tipos de permisos. Estos permisos son otorgados a aquellos países que tengan em, un acuerdo con Canadá, son acuerdos bilaterales en ese sentido. Y bueno, dentro de estos hay una categoría que se denomina Work and Holiday. Es un permiso abierto que se otorga. Cada año abre la convocatoria, y dentro de esos países, o por lo menos en Latinoamérica, están Chile y Costa Rica. Podemos accesar a ello. Es un programa que le permite a jóvenes viajar a Canadá, poder trabajar. Son libres de trabajar en lo que ustedes quieran. Si quieren trabajar a nivel profesional, si quieren trabajar en otras cosas, no es problema. Pero esto sí nos abre la oportunidad, si ustedes quieren, pues a poder abrir camino a nivel profesional, pero también a nivel migratorio. Lo único es que tenemos que estar pendientes porque las convocatorias, por ejemplo, la de 2025 ya cerró. Estamos en espera de que abra la del 2026. Y lo único es que este proceso sí es individual. O sea, no podemos incorporar a la pareja, a la familia, no. Es individual. Obviamente necesitas ser de Costa Rica, tener entre 18 y 35 años de edad en este caso.
Ya después de los 35 no aplica. Contar con un pasaporte vigente, en este caso, y un fondo de ahorro también. En ese sentido, el fondo de ahorro es el equivalente a $2.500 canadienses, en este sentido. Y bueno, este proceso tiene ciertos beneficios en el sentido de que, bueno, puedo estar dentro de Canadá, puedo tener un permiso de trabajo hasta por un año, no requiero de una oferta de empleo para postular, podemos trabajar sin restricción y podemos incluso optar a trabajar en diferentes áreas de Canadá. No es como que tienes que ir a un lugar en específico, no hay problema. Eh, lo único es que este es un proceso que es un poquito más al azar, es decir, voy a participar en la categoría, pero de eso a que me seleccionen, pues no necesariamente. O sea, puedo participar, sí. No me seleccionan durante este año que dura la convocatoria, bueno, si estoy todavía dentro de la edad, podré seguir participando, ¿no? Puede ser que tengas la suerte de que ingresas la aplicación, se abre la convocatoria, ingresas, te seleccionan, perfecto. Este es un permiso que si lo sabemos utilizar de buena manera, nos puede abrir puertas a, perdón, nos puede abrir puertas para incorporarnos a Canadá y, como les digo, a través de nuestro trabajo ir avanzando. Si se fijan, dentro de esta categoría no menciona en lo absoluto que el idioma sea un factor importante o incluso requisito para poder postular. No, no lo es. La realidad es que si ustedes quieren venir a trabajar a nivel profesional y quieren sobre todo avanzar en ese sentido, ya sea simplemente por tener experiencia profesional en el extranjero o por una cuestión económica o en fin, la realidad es que, bueno, el idioma sí lo vamos a necesitar. Entonces, mi recomendación es que si ustedes quieren postular a este proceso, pues tengan a bien ver con anticipación o avanzar en el idioma o en ese sentido, puede ser inglés o francés. Recomendaría el inglés, francés solo se habla en Quebec y New Brunswick en este caso. Entonces, bueno, lo más probable es que vayan a utilizar el inglés para trabajar. Pero en ese sentido, pues entre mejor nivel de idioma tengan también mejores posibilidades para optar a un trabajo a nivel profesional, porque muchas personas que usan estos permisos luego no saben utilizarlos de la mejor manera, o llegan y no tienen el idioma y entonces, bueno, sí puedes trabajar, pero a lo mejor no te van a dar trabajo a nivel profesional porque, bueno, esa va a ser una limitante en este caso y no es un permiso que se pueda renovar. Entonces, en ese sentido, pues es importante tenerlo em, bien organizado si nos eligen. Ahí les recomiendo y les pueden dejar en el chat. Hemos tenido ya, hace poco tuvimos precisamente una charla breve específicamente del Work and Holiday, lo que implica y todo lo que abarca en ese sentido. Entonces, si quieren revisarlo, lo pueden hacer para que tengan como pues una noción más amplia de lo que abarca. Y en este caso, vamos ya a enfocarnos al proceso de residencia permanente. Es decir, ya quiero vivir en Canadá, ya quiero tener todos los derechos como cualquier canadiense, ya puedo ser libre de trabajar, de estudiar, si quiero optar a becas, en fin, sin problema. Ya si quiero abro mi propio negocio, ya puedo viajar, entrar, salir del país. El sistema de salud dentro de Canadá es gratuito, así es que ya podré acceder a esto. Ya podré tener todos los beneficios en general como cualquier canadiense. Lo único que no puedo hacer como residente permanente es votar o correr por un cargo público de gobierno. Eso es lo único que no puedo hacer. Entonces, para incorporarnos de manera directa a la residencia permanente, aquí los requisitos son los mismos para cualquier nacionalidad. Lo único importante es que si tú no estás viviendo dentro del país del que eres nacional, perdón, que tengas un estatus legal. Por ejemplo, bueno, yo soy de Costa Rica, pero en este momento estoy viviendo, no sé, en Brasil. Está bien, mientras que tengas un estatus legal, no hay mayor inconveniente. Lo puedes hacer sin problema en este caso. Entonces, bueno, pues hay factores que se van a considerar para nosotros poder optar directamente a la residencia.
no necesariamente se requiere una oferta de empleo. Vamos a revisar su nivel educativo, la experiencia laboral que tienen, específicamente ustedes. Hay programas que revisan 1 año de experiencia, 3, hay programas que revisan hasta 10 años de experiencia laboral. El nivel de idioma, que puede ser inglés o francés o ambos. La edad es un factor importante dentro del proceso canadiense porque entre más grandes, más vamos requiriendo del sector salud. Así que en efecto hay límites de edad según las provincias o programas. En este caso, el fondo financiero es un fondo de ahorro que se requiere dependiendo de su núcleo familiar, si se presenta de manera individual, si se presenta en pareja. Se puede presentar, por ejemplo, en pareja, estén o no estén casados, eso no es problema. O y también va a incluir, en este caso, a sus hijos o a los hijos de su pareja. Y bueno, pues la idea es tener un enfoque o un asentamiento claro en ese sentido. Igual también ahí les van a dejar en pantalla un link respecto a el fondo financiero, si lo quieren revisar o los montos. Eso ya igual lo vemos en la asesoría porque es variable, a veces puede cambiar de aplicación en aplicación o hay aplicaciones que te van a requerir tenerlos con algunos meses de anticipación, hay otras en las que puedes ir planificando dependiendo del programa realmente, es muy variable para cada quien. Pero bueno, en ese sentido, cuando estamos hablando de este tipo de programas ya para accesar a residencia permanente, podemos tener programas a nivel federal, es decir, que abarcan todo Canadá, a excepción de Quebec. Quebec siempre está exceptuado, o programas provinciales. Cada provincia tiene sus propios programas para atraer migrantes. Los programas federales están enfocados a personas que pueden o no tener oferta laboral, realmente la gran mayoría no, y están em, digamos, tienen un sistema de puntuación que ya lo explicaremos y se rige a través de un sistema denominado Express Entry. Los programas provinciales, pues ahí es donde radica la mayoría de los programas, ya veremos algunos más adelante. Y en este caso, como les decía, a nivel federal tenemos digamos, término que es el de Express Entry. Express Entry no es el programa, es un sistema de cómputo a través del cual se van a seleccionar a los candidatos que participen en alguna de las categorías federales. Y en este caso, según nuestro propio perfil, vamos a generar un puntaje y de ahí veremos cómo clasificar o si nos hace falta trabajar en algo en qué es lo que podemos hacer al respecto. Este puntaje que se nos otorga se denomina Comprehensive Ranking System y bueno, en ese sentido, este puntaje se genera en función de los 4 elementos que comentamos. El nivel educativo, pues puedes tener una carrera técnica, universitaria, puede ser que ya tengan una especialidad, maestría, en fin, diferentes cosas. Pero sí es importante que, independientemente del grado de estudio que tengan emitido su diploma, eso es fundamental. Y bueno, luego viene el nivel de idioma, en este caso que puede ser inglés o francés. Hay personas que solo presentan inglés, hay personas que solo presentan francés, hay personas que presentan ambos. Em, en ese sentido, yo les recomiendo no adelantarse a hacer cosas, por ejemplo, con la parte educativa hay personas que tienden a adelantarse que si con una postilla, que si con una, y por ejemplo en Canadá no se requieren en este caso. Entonces, pues primero o antes de querer adelantar cosas, primero saber exactamente qué es lo que van a hacer y a qué programa van a calificar, porque los requisitos pueden ser variables en ese sentido. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso del idioma, el idioma es aquel factor que nosotros podemos modificar de manera más sencilla. Entonces, una cosa es el requisito mínimo que puede marcar una aplicación porque si tú te vas a la página de inmigración y puedes ver los requisitos mínimos, pues ahí están. Eso no quiere decir que eso nos garantiza ya pasar el filtro. ¿Por qué? Estos elementos que son el puntaje, por ejemplo, como el idioma o bien la experiencia laboral y la edad, son 4 elementos que, bueno, la parte educativa pues toma su tiempo, ¿verdad? Generarla, la experiencia laboral igual. Habemos quienes trabajamos de manera independiente, habemos quienes trabajamos como empleados, es muy variable, pero de esa manera se revisa y se clasifica. La edad pues no es algo que va a cambiar, ¿verdad? Al contrario, vamos a ir cumpliendo años, pero el idioma sí es algo que podemos modificar.
a corto o mediano plazo. Entonces, el nivel de idioma no necesariamente va a ser el mismo para todos, ¿no? A lo mejor estudiamos lo mismo, pero no nos dedicamos a lo mismo, pero tampoco tenemos el mismo nivel educativo o la edad o la experiencia laboral. Entonces, en ese sentido, los niveles de idioma se pueden ajustar según sea necesario para tu propio perfil. Entonces, para presentar en su momento el nivel de inglés que se tiene, se puede presentar, hay 4 exámenes que son válidos para migración canadiense. En Costa Rica usualmente se presenta el IELTS general, pero también está CELPIP general, Pearson Core y TOEFL Essentials. Tienen que ser Essentials. Regreso al punto, pues no es momento de adelantarnos a ello porque todavía no sabemos exactamente a qué programa vamos o qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, en el caso del francés, los exámenes que son válidos pueden ser TEF Canadá o TCF, usualmente se presentan en la Alianza Francesa. Así que bueno, estos elementos, estos 4 elementos, van a generar su puntaje, ¿ok? Entre mayor puntaje, más probabilidades de ser seleccionado. Estamos hablando de una categoría federal. Entonces, cuando nosotros vamos a ingresar nuestra aplicación a este sistema de Express Entry, no hay nadie viendo la aplicación porque es un sistema de cómputo, pero para ingresarlo tenemos que ingresar una aplicación completa. O sea, ya generamos todo lo indispensable, nuestra documentación, este personal laboral, todo lo que implica, incluso también incorporando a la familia, porque es importante saber que la familia de preferencia se incorpora desde un principio. Si de repente tú dices, no, primero voy yo y luego ya después va mi familia o mi pareja, eventualmente puede ser que pierdas ese derecho. Entonces, en su momento, si no quieres o no puedes hacerlo por alguna razón de peso o que sea válida para el sistema canadiense, bueno, se pudiera considerar, pero usualmente van a hacer lo posible porque se incorpore desde un principio. Así que bueno, ya que ingresamos nuestro perfil y está todo en orden, pues simplemente estamos a la espera de una selección. Entramos a participar con los candidatos conforme a la categoría a la que somos elegibles. Y bueno, si nuestro puntaje está dentro está por encima del mínimo requerido, entonces es cuando vamos a recibir una invitación. ¿Qué pasa? Si yo participo, por ejemplo, en la categoría de ingenierías, en este caso, bueno, pues ingreso mi aplicación, puede haber, no sé, vamos a poner un ejemplo, 5,000 participantes. De esos 5,000, en esta selección van a seleccionar, no sé, 1,500. Entonces, ¿qué van a hacer? De esos 5,000 participantes van a seleccionar los mejores puntajes. Los puntajes al final los van imponiendo las personas que participan en este caso. Entonces, lo que vamos a revisar es conforme a la categoría en la que yo voy a participar, cuál es el puntaje que al día de hoy necesito. ¿Lo tengo con lo que estoy ya o con lo que ya mi perfil tiene o tengo que trabajar en alguna cosa o no? Este no es como el programa indicado para mí en ese sentido. ¿Por qué? Lo que buscamos en este caso es que nos seleccionen. Ya que nos seleccionan, ahora sí, el oficial empieza a procesar la aplicación. Entonces, en ese sentido, estas pueden llegar a ser aplicaciones muy ágiles, pero buscamos no simplemente ser elegibles, es decir, no nada más queremos reunir esos requisitos mínimos, sino queremos estar dentro del puntaje competitivo que al día de hoy tiene selección según la categoría en la que voy a participar en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante porque si no, pues puedo ingresarla, puede estar ahí hasta por un año, pero si no me seleccionan, pues la van a cancelar. Y no hay mucha suerte porque es un sistema de cómputo. Entonces, muchas personas se imaginan de que, bueno, le ingreso y a lo mejor qué tal que tengo suerte. No, realmente es una métrica muy específica que va imponiendo el mismo participante. Entonces, en ese sentido, pues hay que tenerlo en cuenta para poder revisar. Las categorías regulares a nivel federal, estas siempre pueden estar y las van a ver ahí en la página incluso de migración, que son la categoría de trabajador calificado, la categoría de experiencia canadiense y la de oficios. En esta de trabajador calificado pueden participar todas las profesiones, todas las posiciones, no es problema, es cuestión de un puntaje, no se requiere una oferta de empleo. Entonces, aquí, por ejemplo, usualmente participan personas que tengan buenos niveles de idioma, buenos niveles educativos en este caso, para poder pues, hacer frente a los puntajes en ese sentido. Personas que todavía no tienen mucha experiencia laboral porque los programas, en este caso a nivel federal, abarcan un mínimo de un año de experiencia laboral a nivel profesional, que se pueda comprobar que
pues obviamente se trabajó remuneración o si fue de manera eh, independiente, em, hay una variación dependiendo de lo que hagan o lo que es. En ese sentido, por ejemplo, aquí hay personas que dicen, bueno, yo estudio una cosa, pero me dedico a otra, no es problema en ese sentido porque abarca todas las profesiones, todas las posiciones en este caso, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de revisar con anticipación el puntaje. A partir de los 3 años de experiencia laboral, ese es el tope del puntaje. Entonces, usualmente estas categorías están enfocadas a personas un poco más jóvenes, por debajo de estos programas abarcan hasta los 41. Después de los 41 ya realmente no generamos puntajes. Esto no quiere decir nada. Hay programas a los que personas con este tipo de experiencia o que tienen poca experiencia, como lo requieren estos programas, no podrán participar a otros en los que obviamente el perfil de quien puede postular es alguien que por el contrario tiene bastante experiencia laboral. Entonces, es variable, pero en ese sentido nada más para que lo tengan pues un poco más claro. Las edades van a ser importantes eh, por cuestiones de salud. Es decir, aquí el sistema de salud es gratuito y entre más años tenemos, más complejo se vuelve la adaptación, más vamos necesitando el sector salud. Entonces, sí, no es como presionar a decir ya empieza un proceso, pero la realidad es que a medida que vamos cumpliendo años, para efectos canadienses sí se va limitando en este caso. Entonces, bueno, en la categoría de experiencia canadiense es una categoría que está usualmente enfocada, pues a esas personas, por ejemplo, que tienen el Work and Holiday y hacen buen uso de ello, o aquellas personas que vinieron a estudiar un programa que califica y eventualmente pudieron pasar a una fase laboral, porque en esta categoría se requiere haber trabajado un año tiempo completo dentro de Canadá para poder incorporarnos en ese sentido. Pero igual, o sea, es importante tenerlo en cuenta porque también hay muchas personas que piensan que es automático. Voy, estudio, luego trabajo y entonces ya puedo postular a residencia. Pero ¿qué tal que yo tengo 45? Ok. Podré postular dependiendo en función de en qué provincia estoy o en función de cómo vayan esas edades. Pero, por ejemplo, en esta categoría, pues no sería viable porque si yo ya cumplí 41, aunque haya estudiado y aunque haya trabajado, simplemente la edad no me va a permitir hacerlo, ¿no? Entonces, eso lo comento porque es un problema importante dentro del eh, sistema canadiense y sobre todo personas que usualmente siempre quieren venir a zonas como Toronto, Vancouver y entonces piensan que si no es ahí ni van a encontrar trabajo, no les va a ir bien, o se imaginan que no, no sé, las demás zonas son como todas rurales o demás, y la realidad es que no, son de las zonas más competidas, son de las zonas más complejas. Primero, porque no tienen ya una necesidad tan amplia de migrantes. Segundo, porque es muy competido en ese sentido también el proceso. Entonces, nada más para que regresamos a este punto en donde cada perfil es variable y lo importante es revisar con anticipación para saber si lo que voy a hacer pues va a traer los resultados que estoy esperando, ¿no? Porque si lo veo con anticipación, pues tengo, o por lo menos el sistema canadiense nos puede dar esa pauta para saber, ok, esto es lo que se va a anticipar en ese sentido. De otra manera, pues las inversiones de tiempo, dinero, lo que vamos a hacer, pues son importantes y no quisiéramos, que es lo que pasa muchas veces, que ya hasta que están aquí ya estudiaron, ya trabajaron, ya hicieron todo y ahora sí ya ven de manera concreta el proceso migratorio y se percatan que no hay mucho que hacer si en la zona donde están no aplica su perfil. Entonces, bueno, en el caso específico de los trabajadores de oficio, esto sí requiere una oferta de empleo y tiene que ver con cosas, por ejemplo, plomería, carpintería, otros aspectos en ese sentido. Pero bueno, ahora bien, existen también categorías a nivel federal que son categorías de selección preferencial en este caso. Y ay, perdón, pero de por sí estoy enferma y todo el día hablo. Ya a estas horas todavía me cuesta más trabajo. Em, Entonces, bueno, en las categorías de selección preferencial existe una categoría específica para ingenierías y ahorita vamos a ver porque también abarca toda la parte que tiene que ver con tecnólogos en ese sentido. No es lo único.
y esta categoría puede cambiar. De repente puede ser, oye, ahí está mi ocupación, si la ven y quieren participar, es recomendable que lo hagan porque pueden cambiar en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es variable el proceso, no se va a mantener igual siempre. Existen también otras categorías como la categoría de salud, la categoría de educación, de agricultura, de oficios y la categoría específicamente de francés. Puedes decir, bueno, yo sí califico la categoría ingeniería, pero resulta que yo he estudiado francés y me va bien con el francés que necesito para postular la categoría de francés. Bueno, los elementos, sí, claro, mi carrera como tal y mi experiencia, pero aquí el elemento importante es el francés, ¿no? Que el francés en este momento tiene puntuaciones especiales, es un idioma que se está perdiendo en general porque los procesos migratorios antes no lo requerían. Y pues como les menciono, Canadá solo abarca en cuestión de francés, Quebec y New Brunswick es la única provincia bilingüe en este caso. Entonces, en ese sentido, pues en este momento tiene prioridad. Así que bueno, y estas categorías abarcan hasta los 45. Pero, por ejemplo, a lo mejor ustedes son tecnólogos o ingenieros tecnólogos y entonces dices, bueno, yo estudié esto, pero a lo mejor mi pareja, no sé, es psicólogo, es psicóloga o en fin, y entonces de repente también ellos o ellas clasifican y vaya, también se abren oportunidades en ese sentido. Pero en este caso vamos a revisar esta categoría que es la categoría de STEM. En este caso, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y en esta categoría ha tenido muchos cambios, ¿eh? Porque, por ejemplo, el año pasado, muchas de las ocupaciones que vimos el año pasado ya no están, que tenían que ver mucho con toda el área de tecnología, en este caso de sistemas, eh, también a nivel industrial, en fin, diferentes cosas en, en- en diferentes aspectos. Entonces, esto a lo mejor, si lo ven ahí, que bueno, puede ser que en ese momento clasifiquen, pero si no, no pasa nada porque muy probablemente a lo mejor para mediados del año que viene mm, hacen cambios, porque siempre están cambiando, o sea, no se van a mantener iguales en ese sentido. Pero estas categorías es variable, usualmente pueden abarcar hasta los 45, depende mucho porque hay personas que a los 45 también tienen muy buenos niveles ya educativos, pero también de idioma y demás, estos pueden compensar. Así que es variable, depende mucho de los puntajes que se estén dando en las selecciones en ese sentido, pero precisamente por eso se trata de proyectar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cosas en áreas de arquitectura, de ingeniería civil, también en la parte de ciberseguridad o cybersecurity, en áreas, por ejemplo, de electrónica, de eléctrica, industriales, mecánica, en fin, diferentes cosas. Y aquí la diferencia que así se hace en Canadá, porque muchas veces en el área, por ejemplo, como aquí lo menciona, de tecnología, que es Civil Engineering Technologist, la gran mayoría de aquellas personas, de los términos o cuando implica esto que diga Technologists and Technicians, es porque no van a requerir licencias usualmente. Depende de lo que quieran hacer en ese sentido, que ya hablaremos más adelante de esa parte. Es muy variable las áreas a las que se dediquen. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en áreas industriales no tienen regulaciones, no es problema en ese sentido. Regulaciones nos referimos no es que vayan a ustedes a tener que revalidar su carrera o volverla a estudiar o demás. No, ese no es el caso, porque ni siquiera los médicos lo hacen en ese sentido, ¿no? Pero en ese aspecto sí, pues dependiendo de la responsabilidad que ustedes quieran tener, hay algunas profesiones que implican una licencia, es decir, en su momento, cuando ya sean canadienses, em, si por ejemplo ustedes trabajan en áreas de ingeniería civil, como por ejemplo construcción, eh, pueden trabajar libremente, no pueden trabajar en áreas, en este caso, no sé,
construction management o diferentes aspectos y no necesariamente requieren la licencia. Pero si ustedes quieren ser los responsables a lo mejor de un proyecto, firmar, y me refiero a ser responsables por las personas que están trabajando en él, o ustedes quieren tener su propia constructora, por ejemplo, en este caso, pues bueno, a lo mejor ahí sí ya vamos a tener en este caso, pues la necesidad de tener esa licencia, ¿no? Entonces, las licencias son responsabilidades. Es decir, a nosotros nos van a poder demandar, pero también nosotros tenemos que contar con un seguro específico por negligencia, diferentes cosas, ¿no? Entonces, usualmente las personas inicialmente en áreas de ingeniería además llegan, trabajan y eventualmente ya dentro de Canadá y según la provincia donde vivan y su trabajo, si quieren o no eventualmente adquirir una licencia, dependiendo a lo que se dediquen, ¿no? En este caso. Entonces, en ese aspecto nada más para tenerlo presente porque es variable en ese sentido y muchas personas luego confunden esa parte o piensan que es una cuestión de por ejemplo, obligatoria o que sin eso no los van a contratar y no necesariamente, no pasa así en las áreas como tal de ingeniería en ese sentido. Entonces, nada más para tenerlo presente em, y dependiendo también de lo que vayan a hacer. Em, Como les digo, los procesos de licencia van a hacerse ya dentro de Canadá, porque muchas personas los quieren empezar y de repente, oye, yo soy elegible a un programa en específico y voy a postular en Manitoba. Bueno, pues si tú vas a estar en Manitoba y allí vas a trabajar y demás, bueno, pues entonces tu licencia la tendrás que generar conforme a lo que te requiere esa provincia, si en su momento lo quieres hacer, ¿no? En este caso. Y bueno, las licencias en general pueden tener ciertos costos y pedirnos ciertas cosas, entonces la recomendación en todo caso es primero revisar qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a orientar y ya más adelante incluso el mismo proceso de residencia permanente dará un tiempo específico para que tú puedas ingresar. No es como que, ah, ya me dieron la residencia, ya me tengo que ir al segundo día. No, te dan hasta un año para organizarlo. Y incluso hay provincias, eso es muy variable, pero que te van a ayudar con esos procesos dependiendo de lo que tú quieras hacer en este caso. Nosotros igual en su momento ya lo explicamos antes de ingresar. Hay programas como los programas federales que una vez que nosotros adquirimos la residencia, nos dan a nosotros la oportunidad de decidir dónde en Canadá nos queremos establecer. Hay otros programas como los provinciales que, bueno, se entiende que vamos a establecernos dentro de la provincia que nos está otorgando esa residencia. Entonces, en este caso, pues... es variable en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese hay que ver primero o avanzar en ese proceso y ahí ya después ya les recomiendo que se enfoquen a revisar como tal el proceso de licencia más adelante. Pero bueno, si lo quieren ver desde ahora o verificar algunas cosas, mi recomendación es que vayan a esta página que es engineerhere.ca o bueno, ahí la ven. Eh, y eso habla de manera general de las licencias que puede haber para los ingenieros o en diferentes áreas. Engloba diferentes cosas, ¿no? Porque, como les digo, pues hay el que regula los ingenieros civiles, el que puede regular a lo mejor la parte eléctrica, en fin, diferentes aspectos en ese sentido. Ahora bien, em, las provincias como tal, Canadá se divide en provincias y cada provincia puede tener sus propios programas y los programas van variando también cada año según las necesidades en este caso. Y la idea de los programas provinciales es atraer en ese sentido, pues, em, aquellos profesionales que se necesiten en este caso, ¿no? Entonces, igual también puede ir variando cada año, así que bueno, en ese sentido, pues nada más tener claridad y irlo revisando. Pero los programas de nominación provincial sí están enfocados a personas que ya cuenten.
pues con una experiencia laboral un poco más amplia. O sea, alguien muy, muy joven o recién graduado no va a poder postular estos programas porque usualmente requieren un promedio de 6 años o más de experiencia laboral. Hay programas que incluso requieren los 10 años de experiencia. Entonces, alguien muy joven o recién egresado que apenas está empezando esta vida laboral, pues no necesariamente va a clasificar estos programas, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay como a veces hay programas que están enfocados a gente muy joven o recién graduada, poca experiencia. Hay programas que ya están enfocados a personas más como a nivel senior, que tienen mucho más experiencia en ciertos rubros. Entonces, en ese sentido, eso es lo que se va a contemplar y cada provincia puede marcar cosas diferentes, ¿no? Los programas federales tienen un puntaje y pueden ser un poco más competidos con el idioma. Los programas de nominación provincial, como les digo, están un poquito más enfocados a la parte laboral y las edades abarcan mucho más rango en este caso, pero y también pueden ser un poco más flexibles con el idioma, es variable de provincia en provincia en ese sentido. Em, en este momento y las proyecciones en general, las provincias con mayor crecimiento migratorio y oportunidades, sobre todo también en áreas como las de ustedes, que son ingenierías, pues son provincias eh, como Manitoba. Yo se les recomendaría en áreas que tienen que ver con industriales, manufactura, tecnología. Es bastante accesible y también si más adelante les interesa ayudar a otros miembros de su familia que se incorporen de manera más sencilla o ya tienen a alguien dentro de Manitoba, puede ser algún familiar conocido demás, eso puede ayudarles muchísimo a incorporarse al programa. En la parte de Nova Scotia están enfocados más como en las áreas de tecnología, lo que tiene que ver con ingeniería, porque por el momento también tienen sector salud, educación y demás, pero es bastante receptivo en ese sentido. Y el hecho a lo mejor de que si ustedes, obviamente en todas estas áreas hablan inglés, pero por ejemplo Nova Scotia y New Brunswick, si ustedes tienen, aunque sea un básico de francés o demás, siempre van a voltear a verlos como con prioridad en ese sentido, ¿no? New Brunswick es una provincia que yo recomiendo sobre todo para familias, digamos, numerosas. Vamos a suponer que hoy somos una familia de 5, tenemos familia de 8 personas, ¿no? Porque es una provincia que realmente no tiene mucho, que empezó a ser como más abierta en cuanto a sus programas migratorios. Los programas migratorios no abren todos iguales, ¿no? A lo mejor hace 10 años Ontario, British Columbia tenían una necesidad, llega y se cubre y listo, ¿no? En ese sentido, en su momento Alberta, pero van cambiando. No se abren ni todas al mismo tiempo, ni el enfoque es el mismo todos los años en este caso, pero hay una necesidad amplia. El costo de vida es bastante accesible, es la única provincia bilingüe. Entonces, bueno, si el interés, sobre todo, hay muchas personas que quieren migrar más que todo por la familia, por los hijos, por los beneficios que eso puede implicar, es una zona que se recomienda para ello. Y luego, bueno, está Saskatchewan. Saskatchewan tiene una lista enorme de ocupaciones en demanda. Incluso tiene un programa específico para aquellos que están enfocados a áreas de tecnología. Las áreas de tecnología pueden abarcar muchas cosas, ¿eh? O sea, pueden abarcar desde cosas que tienen que ver con ciberseguridad, con software, con mil cosas. O sea, es muy amplio en ese sentido en este caso, pero igual también tiene áreas que tienen, por ejemplo, las áreas de construcción, áreas agrícolas, áreas de... hay muchos ramos de ingeniería que se pueden incorporar en ese sentido. Es, por ejemplo, de las pocas que tiene como en demanda el área de arquitectura también. Entonces, bueno, no porque la arquitectura no sea demandada, sí lo es. Lo que pasa es que la arquitectura sí es una carrera bastante regulada en ese sentido. Entonces es un poquito diferente la estructura en este caso. Así que bueno, em, igual hay otras provincias y demás, pero las provincias pueden variar en edades. Cada provincia tiene diferentes aspectos. Ahora, ustedes pueden haber estudiado una cosa, a lo mejor estudiaron específicamente áreas de construcción o específicamente áreas, no sé, eléctricas, ingeniería, son muchas cosas las que se pueden abarcar, pero dentro de Canadá existe un compendio específicamente que abarca, perdón, permítame tantito.
Pues gracias, Mildred, por estar y por esforzarte un poco en dar esta información. Y gracias también a ustedes por la comprensión, pero creo que también Angie estaba igual que Mildred precisamente. Y bueno, pues vamos a esperar a que se componga un poco en cuestión de la garganta y pues, seguir en esto. Mientras tanto, les voy explicando unas cosas antes de que Mildred se nos colapse aquí. Les vamos a explicar acerca de precisamente cómo evaluar ese perfil. Ustedes ya vieron que es mucha información, muchas cosas, muchos programas, licencias que también aplica. Hemos impartido muchos seminarios en muchos colegios, incluso en CITEC va la segunda o tercera vez que lo impartimos. Y bueno, básicamente con base a todo este programa o a toda esta información que se les está brindando, pues ustedes pueden tomar o pueden saber un poco acerca de si algún programa puede ser aplicable para ustedes o si incluso si todavía tienen el Work and Holiday, porque por ahí está Adrián que preguntó algo sobre ello, pues pueden hacerlo, ¿no? Entonces creo que es importante que con base en eso puedan tomar esta información y precisamente que la tomen de alguien que tiene las licencias pertinentes para hacerlo. Pero bueno, vamos a seguir, Mildred, entonces, y ahorita regreso. Me parece que te muteaste. Listo. No, es que no me dejaba quitar el mute. Ahí no sé quién estaba, un Oscar estaba ahí rayando la presentación, si lo pueden quitar. Eh, y bueno, como les decía, en este caso hay un compendio específico para clasificar toda la experiencia laboral que ustedes tienen. Entonces, aunque ahí vean un nombre específicamente, no traduzcan de manera textual, porque es muy variable lo que se puede hacer en ese sentido. Ya les explicará un poquito más al respecto, Luis, en cuanto a la información que necesitamos para una asesoría, porque ahí radica la información que requerimos, más que el nombre del título que ustedes tienen. Ay, perdón. Eh, perdón, pero me cuesta. Creo que ya estamos casi por terminar de cualquier forma, entonces, gracias por la atención y para ver cuándo están. Bueno, dice Adrián que cuántas horas se trabajan por ley. 40 horas a la semana normalmente. Y bueno, les explico lo que le iba a decir antes de que Mildred nos colapsara un poco más para aquellas personas que quieren saber exactamente qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer. Como ven, es mucha información, son muchos programas y para ello pues necesitan, como con ustedes, ¿no? Me imagino que si nosotros vamos con ustedes y le dijimos a un ingeniero geólogo, creo que esta es una piedrita y creo que esto a lo mejor puede valer mucho dinero, pero pues el ingeniero geólogo tiene que ver, tiene que hacer varios análisis y varias cosas para saber exactamente qué puede hacer o cómo lo puede hacer, o si la piedrita en verdad es una piedra o es una piedra preciosa. Lo mismo pasa con nosotros para que Mildred vea con base a toda esta información que están viendo de qué forma pueden emigrar, cómo lo pueden hacer, con cuál es la mejor forma, el perfil que ustedes pueden tener, si lo pueden aplicar o si necesitan trabajar en algo, porque tal vez necesitan trabajar en el inglés, tal vez necesitan trabajar en el francés o tal vez necesitan sacar su título también. Eso es importante comentarlo. Pues bueno, también en ese aspecto tienen que tener una evaluación. Y para tener esa evaluación, pues obviamente tenemos que tener mucha información. Entre ellos, pues todos sus currículums o sus resúmenes, hojas de vida, como lo quieran llamar. Esto es básicamente para que Mildred sepa exactamente cuándo se junta con ustedes, pues solamente quiénes son, su edad, qué experiencia laboral tienen, de cuándo a cuándo, porque obviamente estos resúmenes o currículums que se les piden con información de mes y año, inicio y término en cada uno de sus empleos y lo mismo en sus estudios profesionales, una descripción breve de sus empleos, porque por lo que también vieron con Mildred, en cuestión de evaluación, también hay que ver el NOC que ustedes tienen, que es el que ven precisamente ahí. Si no han visto algún seminario, alguna cosa acerca de los NOCs, acerca de los tiers, creo que es importante que también lo vean. Nosotros también tenemos seminarios al respecto, que son gratuitos. Y con base en ello, pues Mildred puede localizar en qué NOC están ustedes y con ello, pues indicarles cuáles son los programas, cuáles son los procesos, de qué forma trabajan, cuánto es el costo, cuánto es la inversión, cuándo lo van a hacer, si necesitan trabajar en algo, si lo pueden hacer de forma inmediata.
y con base en ello pues puedan obviamente tener toda la información pertinente. Esta evaluación pues se hace la evaluación previa, se hace la consulta para que cuando ya estén con ella pues tengan una hora de consulta en la cual les pueda decir exactamente qué pueden hacer, cómo, cuándo, por qué, dónde, y obviamente eso también va a tener que ver si su pareja también puede entrar dentro de estos programas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir entonces con la presentación y ya regreso con ustedes cuando termine Mildred. Gracias. Bueno, pues después de la interrupción les decía, esos son algunos de los salarios que marca migración. Se trabaja usualmente un promedio de 40 horas a la semana, esa es la jornada laboral tiempo completo, o a partir de las 30 se considera ya tiempo completo. Usualmente ustedes van a empezar con estos salarios, que es el salario promedio. Entonces, por ejemplo, aquí en el área de construcción, bueno, pues ustedes optan por, este es el salario por hora, lo multiplican por 40 horas a la semana, por 52 que tiene el año, y eso le das como el salario anual. Estos salarios ya están impuestos por gobierno, o sea, no es algo que nosotros vayamos poniendo y igual van variando cada año según cómo vaya variando el salario en general o la inflación. Pero se tienen que respetar en este sentido, ¿no? Entonces, en este caso, em, estos son, como les digo, ejemplos solamente. Y bueno, ya les estaba hablando Luis al respecto de la asesoría. En este caso, lo vamos a dejar que termine en ese sentido. Y eh, porque yo realmente ya estoy mal de la garganta, pero eh, igual em, les comento que cada persona tiene un perfil distinto, y en ese sentido sí es importante evaluar siempre de preferencia con anticipación a que quieran hacer las cosas para poder proyectarlo en este caso y bueno, de ahí partir. Habrá personas que son elegibles a un programa, personas que son elegibles a varios, en fin, puede ser variable lo que vayan a necesitar, pero la idea es poder clasificar puntajes, experiencia laboral y demás, y sobre eso entonces, pues, enfocarnos a ello. Así que vamos a revisar, y aquí los dejo con información eh, que igual ya les va a ir dando Luis un poco. Bueno, Ya como se dieron cuenta también, todas las leyes y sean las personas que de hecho han investigado al respecto saben que lo que es migración y todos los programas migratorios van cambiando y cambian constantemente. De hecho, ha habido bastantes cambios, tanto en lado en el estudio como en programas de forma directa. Estos programas se aplican para que ustedes obtengan la residencia de forma directa, básicamente, o sea, vengan como residentes permanentes a Canadá o incluso para lo que es el Work and Holiday, el cuestión de trabajo. Con base en ello, pues ya preguntaron por ahí cuánto es el precio de la consulta. Y sí, la consulta tiene un costo de 158 dólares canadienses, lo pagan por PayPal, pero aquellas personas que asistieron al seminario y se quedaron hasta el final, pues obtendrán un 10% de descuento, que es lo que siempre les damos a CITEC. Esto solamente es válido hasta la próxima semana para que lo tomen en cuenta. Mucha información que está también en nuestra página de internet. Está, por ejemplo, la información de Immigration News. Esta página normalmente se puede o tienen toda la información acerca de las cuestiones migratorias, de las nuevas noticias que van sacando y me parece que es pertinente que también lo puedan visitar. Hay otra sección que de hecho también es Moving to Canada, que es la sección donde ustedes pueden ver básicamente información acerca de residencia permanente, los beneficios y sobre todo cuando ya están en Canadá, información que vale mucho la pena ver. También está la página de los seminarios, donde pueden ver los próximos seminarios, porque nosotros impartimos seminarios frecuentemente. De hecho, esta semana, pues fue el día de hoy el seminario con ustedes, pero la próxima semana tenemos dos seminarios, por ejemplo, para Perú y uno para El Salvador. Y bueno, los seminarios que hemos impartido, porque el de El Salvador ya hemos impartido también para el PMI El Salvador, hemos impartido para el Colegio de Ingenieros Civiles, de hecho también,
está grabado en nuestra página y lo pueden ver directamente en la página de nosotros. Entonces, dicho esto, pues bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros. Nuestra correo electrónico es info@globalopp.ca, que es el correo electrónico que me pueden enviar un email y me pueden decir que estuvieron en la charla para poderles enviar la información. Como les comenté, tienen que enviar bastante información porque cuando ustedes se sientan con Mildred a esa hora, pues Mildred ya tiene una evaluación previa del perfil o de los perfiles, porque es el mismo costo si es para una persona o si es para la pareja. Y con base en ello, pues ya no perdemos el tiempo, ¿no? Básicamente se va directo a lo que pueden hacer, toda la información, preguntas, respuestas y cómo trabajarán con la firma. Recuerden que la firma los apoya desde un principio, en este caso la evaluación y la consulta. Y ya si ustedes quieren contratar a la firma, pues nos vamos de aquí hasta el final. Hay procesos que pueden durar 6 meses, hay procesos que pueden durar uno o entre un año o 2 años, entonces ya con ello puede. Ahora, ¿qué incluye la asesoría? Como dice por ahí Martínez, ¿y cuáles son los entregables de la asesoría? Pues básicamente la asesoría incluye una evaluación previa del perfil o de los perfiles y con base en ello tener información precisa acerca del perfil que ustedes tienen, darle los caminos para poder emigrar a Canadá, dar también información del mejor camino que nosotros, o bueno, en este caso Mildred piensa que es para ustedes con base al perfil que ustedes tienen y con base a los caminos que tienen, las oportunidades y la provincia a la cual pueden aplicar. Y los entregables, pues básicamente es saber qué pueden hacer exactamente con su perfil, cuándo, dónde, por qué, el costo y en lo que necesitan trabajar o si lo pueden hacer de forma inmediata, pues bueno, que mejor, nosotros estaremos hasta el final con ustedes. Y pues bueno, ya en este caso, afortunadamente, Mildred terminó nuestra presentación. Pues agradecemos a Angie Monge, también al colegio por darnos todas, permitirnos esta charla con ustedes. Vuelvo a comentar que si quieren ponerse en contacto con nosotros para tener la asesoría y para obviamente la evaluación, pues pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico para que les envíe esta información por escrito. Dice por ahí que no entiende que no hay una edad máxima, pues no, de hecho hay programas entre los 18 hasta los 59 años de edad, pero después de los 50 años, pues obviamente los programas se van reduciendo, las posibilidades también, pero si los hay, para ello, pues necesitan tener una evaluación para saber exactamente qué es lo que pueden hacer y de qué forma y cuál sería la mejor forma también con base al perfil que ustedes tienen. Y recuerden, no solamente es esa evaluación, también es una evaluación familiar, porque muchos de ustedes pues también indican que cuáles son las metas familiares y eso pues también influye para que Mildred les pueda ayudar, les pueda decir de qué forma, cuál es la mejor forma para hacerlo. Pues bueno, terminamos. Creo que las preguntas se fueron respondiendo conforme pasó el tiempo. Y pues bueno, solamente les invito a que se pongan en contacto con nosotros a info@globalopp.ca. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y cualquier duda o comentario lo pueden hacer por este mismo medio, por nuestro correo electrónico o incluso directamente con Angie para que también pueda darles seguimiento. Por aquí hay un QR también que pueden darnos un feedback si lo desean, un review en Google, creo que sería importante para todos nosotros. Y pues bueno, en este caso doy por terminado el seminario. Agradecemos al colegio, agradecemos a Angie y agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias, Mildred. Puedes despedirte. Ah, que no puedes. Con razón yo decía, ¿por qué no hablamos con Mildred? Pero Porque no listo. podía abrir el micrófono, por eso estaba yo sin poder. Eh, no, gracias, perdón, la verdad es que estoy muy, muy enferma. Ya estoy mejor, pero todavía no lo suficiente. Creo que nada más ahí, en cuanto a las preguntas, quedaron unas pendientes, que era de José, em, que mencionaba que si, que con cuánto tiempo de anticipación se debe aplicar si mi contrato finaliza en una fecha X. Em, pues siempre anticipar con el proceso canadiense es bueno, porque eso te da la pauta para saber, digo, no sé la verdad a qué programa califiques, ¿no? Hay programas en los que no pasa nada si tu contrato va a terminar, pero hay programas en los que sí nos impacta cuando dejamos de trabajar, es variable. Y luego ahí también preguntaron de la acreditación con Canadá. Eso es para efecto de licencias. Entonces, una cosa es cuando ya estás en Canadá y quieres trabajar, lo que mencionaban en cuanto a las acreditaciones. em, y otra cosa es el proceso migratorio.
Entonces, por ejemplo, en el proceso migratorio va a haber una evaluación educativa para fines migratorios, en este caso, y otro es el proceso de licencia o demás en función de lo que quieran. Pero ya fuera de eso, creo que en este caso, en ese sentido, era lo que les comentaba. O sea, entonces, una cosa es la evaluación educativa conforme a la parte de migración y otra cosa es la parte laboral. Así que bueno, en ese sentido dependerá, pero no usualmente no genera puntuaciones en este caso. Entonces, porque creo que ahí preguntaban precisamente de las personas. Entonces, si les interesa ver, por ejemplo, también lo relativo a la evaluación educativa, ahí tenemos información ya sea en la página y creo que hemos tenido también algunas charlas, que esos son como, creo que hemos tenido lives, ¿no? En LinkedIn al respecto, porque una cosa es la evaluación educativa y otra cosa es el proceso de licencia, como les decía, ¿no? En este caso. Y en ese sentido, la mayoría de las ingenierías no tiene problema para trabajar en Canadá. O sea, es muy amplio, ¿no? La parte civil, industrial, agrícola, o sea, realmente no es problema trabajar con lo que ya estudiaste y con lo que ya tienes, no es inconveniente. La cuestión es, sobre todo si tú quieres tener tu propia empresa o si quieres tener ciertas responsabilidades en ese sentido en cuestión a ay, no sé cómo se dice, liability. Em, Responsabilidad. pues sí, o sea, no sé si esa sea la traducción tal cual, pero la responsabilidad frente a las personas que vas que puedes afectar en este caso, ¿no? Así, entonces hay médicos, arquitectos, la parte legal, y en este caso, o sea, ciertas áreas de salud legales y ciertas áreas, por ejemplo, sobre todo que tienen que ver, digo, arquitectura y, por ejemplo, en la parte de ingeniería civil, algunas cosas, que bueno, el impacto que puede tener alguna negligencia o alguna situación laboral, pues hay que hacerte responsable al respecto. Entonces, para eso son, para poderte ser responsable frente a ciertas cosas. Eso es un poquito más complejo de explicar, pero no es, eso no quiere decir que la carrera que tú estudiaste es eso, porque el TEC de Costa Rica tiene muchas carreras, entonces ya te tienes que ir de una en una a ver específicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pero les agradezco a quienes se quedaron hasta el final y bueno, pues muchas gracias eh, también Así que aquí, bueno, pues Angie también espero que se mejore, que tengan una excelente noche y igual si quieren ver información más específica, vayan a la página, vean lives o seminarios de temas específicos que tenemos muy puntuales y también pueden estar también pendientes de algunos otros temas también en específico que vamos a estar teniendo, sobre todo con el cierre del año y lo que viene para 2026. Así que bueno, pues muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias a todos, que estén muy bien, pasen buena noche. Hasta luego.